Buen día, mi nombre es Valeria Garibay de la Torre. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Soy de la Ingeniería en Desarrollo de Software y este video es para la materia de Programación de Sistemas Operativos, la cual curso con la docente Mónica Moratelles. El nombre de la actividad es la organización del sistema de archivos. El sistema operativo con el cual cuento en mi equipo de cómputo es Windows 10 Home. Los sistemas de archivos que maneja Windows 10 es por defecto NTFS, New Technology File System, pero Windows 10 también tiene la capacidad de admitir sistemas de archivos como FAT, FAT32, exFAT y REFS, sin necesidad de usar software adicional como ocurre con otros sistemas operativos. El sistema que maneja lo podemos identificar en el disco local, propiedades. Aquí nos dice el file system y pues dice que es NTFS. NTFS. El sistema de archivos New Technology File System se basa en una estructura llamada tabla maestra de archivos o MFT, la cual puede contener información detallada en los archivos. Sus características son que permite el uso de nombres extensos, distingue entre mayúsculas y minúsculas. Para el acceso a los archivos usa un árbol binario de alto rendimiento para localizar los archivos. El tamaño límite de una partición es de 16 exabytes, 17.000 millones de terabytes. Sin embargo, el límite físico de un disco es de 2 terabytes. Permite que se definan atributos para cada archivo. La tabla maestra de archivos es una tabla de valores numéricos. Cada celda de estos valores describe la asignación de clusters de una partición. En otras palabras, es el estado, utilizado o no por un archivo, de cada clúster en la partición en la que está ubicado. La tabla maestra de archivos contiene registros de los archivos y directorios de la partición. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla maestra de archivos. Organización lógica del sistema de archivos. La organización de los archivos en jerarquías, llamadas carpetas, directorios o catálogos. Cada carpeta puede contener un número arbitrario de archivos y también puede contener otras carpetas. El uso de carpetas hace más fácil organizar los archivos de una manera lógica. Tenemos 4 formas, que sería archivo de pila, archivo secuencial indexado y archivo indexado. La organización física. Los datos son arreglados por su adyacencia física, es decir, de acuerdo con el dispositivo de almacenamiento secundario. Los registros son de tamaño fijo o de tamaño variable y pueden organizarse de varias formas para construir archivos físicos. Tenemos la cinta magnética, que contiene en su interior una banda plástica, como su nombre lo dice, magnética. Se encuentra dentro de un cassette, por consecuencia de los datos se tienen que almacenar de forma secuencial. Y tenemos el disco magnético, que se compone de discos o platos que guardan la información en ambas caras del palto y se accede a través de ellos por medio de una aguja lectora. No necesariamente su información debe ser secuencial. Puede también ser indexada, ya que la aguja se desplaza hasta donde lo necesite. Aquí tenemos un ejemplo de una cinta magnética y de un disco magnético. Operaciones de almacenamiento y recuperación de los archivos. Todas estas operaciones se describen en la obra de sistemas operativos modernos. Create. Generalmente esta llamada genera el archivo sin dato alguno. Su propósito es informar que va a existir un archivo y solo establece algunos de sus componentes o atributos. Tenemos delete. Es muy común utilizarla cuando existe un archivo dentro del sistema y ya no es necesario su existencia para liberar espacio en el disco. Open, que es la utilidad de esta llamada, es habilitar el sistema
al sistema que se le otorguen los atributos y la lista de direcciones de disco y los coloque en la memoria principal a fin de agilizar el acceso en llamadas posteriores. Tenemos close, que es útil para cuando todos los procesos de los archivos estén concluidos y sus atributos y las direcciones de disco no sean de utilidad. Generalmente es necesario cerrar el archivo para liberar espacio correspondiente en las tablas internas. Read, llamada útil para leer los datos del archivo. Por lo general, los bytes provienen de la posición actual. El invocador debe especificar cuántos datos se necesitan y también un buffer para colocarlos. Write se utiliza para modificar los datos en los archivos en su posición actual. Si esta posición está en el final del archivo, el tamaño aumenta. Se sobrescriben cuando la posición del archivo esté a la mitad de su posición y son reemplazados por los existentes. Append, esta llamada realiza llamadas de write, pero con la restricción de agregar los datos al final del archivo. Los sistemas que ofrecen un juego mínimo de llamadas al sistema generalmente no cuentan con append. Sec. En la organización de acceso aleatorio, los archivos necesita un método para especificar el lugar del que deben tomarse los datos. Un enfoque común es tener una llamada al sistema, sec, que ajustará a la posición actual del archivo. Una vez que localiza su ubicación, se podrán leer los datos de esa posición y escribir en ella. Get attributes. Comúnmente los procesos requieren leer los atributos de los archivos para realizar alguna llamada o proceso. Realiza un examen de algunos de sus atributos para saber los tiempos de modificación. Set attributes. Algunos de los atributos de los archivos pueden ser establecidos por el usuario y modificarse después de que se creó el archivo. Rename. Frecuentemente, los usuarios requieren de modificar el atributo del nombre del archivo que existe. Esta llamada permite hacerlo. Aquí tenemos un esquema de organización lógica y uno de organización física. Aquí pues están los niveles de indexación, el índice, el archivo principal y el archivo de desbordamiento. Y en este tenemos el directorio, que podría ser el nombre de la carpeta principal. En este caso, digamos que mi carpeta principal es universidad. El subdirectorio, que sería el nombre de la carpeta siguiente. Podríamos decir que mi carpeta universidad yo la divido en las materias que tengo. Entonces, digamos que esta es programación de sistemas operativos, esta es programación orientada a objetos y esta es fundamentos de programación. Y después viene el archivo. Mi archivo pues serían mis actividades, que sería actividad 1, actividad 2, evidencia de aprendizaje, autorreflexiones de cada materia. Por mi parte eso es todo y espero que mi video les guste y les sea de ayuda. Gracias.